Buen día a todos, espero que se encuentren bien. Les saluda el licenciado Chacón. En vista pues de las últimas noticias que hemos tenido de parte del gobierno, creo que vamos a pasar un buen rato viéndonos a través de clases virtuales. Así que para continuar con el desarrollo de todo lo que teníamos planeado para este ciclo, quiero en esta ocasión hablar acerca del uso e implementación de las API REST. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la funcionalidad que aportan? ¿Y qué cosas podemos hacer con este tipo de herramientas en el proceso de desarrollo de aplicaciones? Una cosa muy interesante que nosotros debemos de considerar es que en el mundo de la programación y el diseño de aplicaciones, tanto web como de escritorio, existe una diversidad de bases de datos, de modelos de bases de datos, de gestores de bases de datos, incluso de lenguajes de programación en donde han sido desarrolladas las aplicaciones. Y hay muchas empresas que por A o B motivo tienen desarrollados sus sistemas en diversos tipos de aplicaciones o diversos tipos de bases de datos. Podría ser que, por ejemplo, un sistema contable esté desarrollado en SQL Server y utilice un C#, por ejemplo, para desarrollar el entorno de la aplicación. Podría ser que tenga un sistema de planillas creado en Java haciendo uso de PostScript. Podría ser que tenga un sistema de facturación e inventarios haciendo uso de PHP, por ejemplo, y MySQL como base de datos. Entonces, podría ser que tenga tres sistemas en entornos totalmente diferentes, cada uno funcionando a su manera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la parte contable requiere algún tipo de información o requiere modificar o enviar algún tipo de datos al sistema que está hecho en C#, que está hecho en PostScript? ¿Qué pasa si, o en SQL Server? ¿Qué pasa si quiere enviar información a Java, por ejemplo, para poder compartir datos entre estas diferentes aplicaciones? Una alternativa podría ser el que eh, el creador o el que haya diseñado la aplicación en el lenguaje de programación externo le pueda dar acceso a la base de datos, que pueda tener un usuario y contraseña a través del cual puede establecer una conexión. Pero eso implicaría de que adicional a desarrollar, digamos, el aplicativo para enviar información, esta persona también debería de entender muy bien cómo funciona el proceso de gran entidad relación que tiene en ese nuevo sistema, estudiarlo y comprender muy bien cómo se almacenan cada uno de los datos. Digamos que sería un trabajo extenuante y principalmente si son dos aplicaciones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder evitar este problema? Normalmente lo que hacemos es utilizar elementos como los web services y las API REST que permiten establecer comunicación entre sistemas que están desarrollados en plataformas totalmente diferentes. La idea principal tanto de los web services como de las API REST es que permiten trasladar información de una aplicación creada en una plataforma X hacia otra aplicación creada en una plataforma Y. Y en este caso, a través de la API, a nosotros no nos interesa cuál es la infraestructura que se encuentra al otro punto, en el otro extremo. No nos interesa saber dónde se va a guardar la información. Lo único que nos interesa saber es nada más qué información yo debo enviarle a la API, qué información la API me va a devolver para desarrollar los diferentes procesos. Entonces, en alguna medida, eso hace que sea mucho más fácil y simple compartir información entre este tipo de datos. Hoy hay ejemplos en la nube que se pueden utilizar, que ustedes pueden hacer uso de ellos. Si hablamos, por ejemplo, de Google Maps tiene una API, es una API REST, que le permite en alguna medida extraer datos como direcciones, extraer información como centros comerciales, comedores o restaurantes en este caso, entre otras cosas que podemos sustraer de esta dicha API. Y no sabemos ni siquiera cuál es la infraestructura o qué tipo de modelo de base de datos se utiliza. Simple y sencillamente hacemos y consumimos esa API. Hay algunas APIs también que permiten, por ejemplo, compartir información del clima. Hoy es bien común también esa parte de compartir información acerca de la bolsa de valores. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si yo quiero diseñar una aplicación móvil que permita
tal vez sustraer algún tipo de datos del sistema que nosotros tenemos en línea, probablemente no necesito tener acceso directo a la base de datos o crear una aplicación que me permita llegar directamente a la información. Solo necesito un acceso a una API REST que me permita proporcionar o recuperar esos datos de esa información pública. Esa es la manera en cómo se trabaja. El día de ahora vamos a ver los primeros pasos para el desarrollo de la API REST. Vamos a utilizar dos cosas. Vamos a utilizar nuestra aplicación, nuestra máquina virtual de CentOS 7, y dentro de ella, pues la última clase, se recuerdan que instalamos PHP, la versión 5.4, que es la que está en el repositorio. Vamos a utilizar Sublime Text como editor de texto, y además de eso vamos a utilizar de manera externa un programa que se llama Postman, que es el que nos va a servir para poder probar o poder verificar cómo funciona esta API REST. Este programa Postman les va a ser muy útil, por ejemplo, cuando quieran familiarizarse con una API, porque a través de él van a poder establecer las rutas, van a poder determinar qué valores devuelve, entre otras cosas. Vamos a empezar en este caso por la parte inicial, que sería la configuración de nuestro entorno para que esto funcione de manera adecuada como nosotros lo necesitamos. Entonces, la ventaja que tienen ahorita es que si tienen algún problema, pueden ir pausando el video e ir haciendo el ejercicio tal cual lo vamos desarrollando en ese video. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es entrar a nuestra máquina virtual, y en nuestra máquina virtual vamos a entrar como superusuario, y estando ahí, lo primero que vamos a hacer es verificar si ya tenemos Apache, ya tenemos PHP instalado, porque son los dos elementos que vamos a utilizar. Para verificar si tenemos Apache instalado, le vamos a poner systemctl status y le vamos a poner httpd. Y si se dan cuenta, ya está listo y está funcionando Apache. También debemos de verificar si tenemos instalado PHP. Una de las maneras de ver si está instalado PHP es haber creado, se recuerdan, el archivo info.php en la carpeta correspondiente. Acá debería de estar en www.html. Dentro de este debería de haber bueno, no tenemos un info.php aún creado, pero debería de haber acá un info.php para poderlo verificar. Si no, la otra manera es ponerle php --version, y ahí nos dice que tenemos la versión PHP 5.4.16 instalada y lista para que nosotros podamos hacer uso de ella. Bien, con estos dos datos ya estamos listos para que podamos empezar el desarrollo de la API. Por otro lado, el programa Postman, yo lo tengo abierto acá. Lo tengo en la máquina anfitrión, no está en la máquina virtual, porque la idea es de que podamos probar de manera externa el acceso a nuestra máquina anfitrión. Este es el programa Postman. Ustedes lo pueden descargar, pueden colocar en Google el nombre de Postman y ahí van a encontrar el link para que puedan descargar esta aplicación para Windows. Hay una versión gratuita donde ustedes se tienen que suscribir. Por el momento les da como un pequeño entorno de prueba. Ustedes pueden nada más por cierto tiempo o por ciertas peticiones hacer pruebas de sus API REST. Es un programa muy potente. Ya cuando estamos desarrollando en grande es muy importante que podamos tal vez adquirir una licencia para tener acceso a todas las herramientas que este software posee. En este caso, bueno, ya regresamos a nuestra máquina virtual. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Quiero mencionarles antes de que empecemos a crear con la base de datos. ¿Se recuerdan cuando estuvimos trabajando en PHP? Espero que se recuerden de PHP, por supuesto, porque vamos a recordar lo que vimos el ciclo pasado. Cuando estuvimos trabajando en PHP, en las versiones anteriores, aprendimos a crear las famosas sesiones. Se recuerdan que hacíamos un login, donde introducíamos un usuario y una contraseña, y luego a base de código, de manera interna, creábamos variables de sesión, que esas variables de sesión eran utilizadas para poder identificar el usuario que hacía peticiones directas al servidor. Así yo podía enviarle los datos correspondientes al usuario que se encontrara logueado en ese momento. En este caso, cuando trabajamos con API REST, no podemos crear variables de sesión, porque aunque las peticiones son a través del protocolo HTTP,
pero no usamos un navegador para probarlo. De hecho, Postman, que es el programa que vamos a usar en este momento, no hace peticiones HTTP, pero no envía los encabezados tal cual los tiene un navegador. Y la cosa interesante, bueno, de hecho podemos personalizar esa parte del encabezado, pero la parte interesante de todo eso es que probablemente nuestra API no sea utilizada dentro de un navegador, sino que sea utilizada, por ejemplo, en una aplicación móvil. De hecho, la idea de esto es que creemos una aplicación móvil para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, en la aplicación móvil, las tecnologías que vayamos a usar no necesariamente tienen que ser navegadores web. Entonces, es bien difícil en este caso manejar sesiones, porque de hecho la petición que vamos a tener no tiene ni cookies, no maneja internamente esos elementos que guardan el identificador de la sesión. Así que la otra manera de hacer peticiones al servidor es crear un autoidentificador, que sería como una llave, digamos, que me permita realizar peticiones al servidor identificándome con ese elemento. Esa llave normalmente se le conoce como token. Un token, cuando nosotros creamos un token, básicamente lo que hacemos es crear un string, una cadena de caracteres única que me permite validar el proceso de peticiones al lado del servidor. Ese token puede ser una llave, por ejemplo en el caso de Google, es una llave que genera un usuario que es de manera permanente, ese identificador se utiliza siempre, o podría ser temporal, como en el caso de las sesiones, cada vez que yo inicie una sesión voy a hacer una petición al servidor para que me proporcione un token de acceso. Ahí depende cómo nosotros lo queramos manejar. En este caso, pues en la idea de esta clase es crear el modelo para ese token. Entonces vamos a trabajar en MySQL, vamos a crear, de hecho, vamos a crear ese modelo, vamos a crear esas tablas que vamos a utilizar. Entonces vamos a entrar con root, nuestra contraseña maestra, y estando acá vamos a crear una base de datos. Quiero mencionarles antes que siga que este proceso, si ustedes no tienen su máquina virtual creada, pueden utilizar un software en modo escritorio en Windows. En este caso pueden bajar el AppServe, pueden bajar SAM y en estos hacer el ejercicio. Básicamente lo que necesitan es tener phpMyAdmin para crear la base de datos y pues, lógicamente tener PHP instalado. De ahí el código les va a funcionar tal cual lo tenemos acá. Pero si lo quieren hacer en su máquina virtual, pues mucho mejor, porque así practican cómo se puede hacer este proceso directamente en la nube. Vamos a crear la base de datos. La base de datos en este momento le vamos a poner school. Lo que pretendemos es hacer un ejemplo en donde, digamos, una API REST me permita tener acceso a anuncios, digamos, que una escuela X podría publicar en sus aplicaciones. Entonces la idea es de que la escuela tiene en su parte interna un software que le permite agregar notificaciones y una persona en la aplicación móvil podría ver esas notificaciones a través de una API. Entonces esa es la idea. Entonces vamos a crear la base de datos que se va a llamar School. Dentro de esa base de datos vamos a mandarla a llamar Use School, o vamos a ponerla en uso y vamos a crear nuestra primera tabla. La primera tabla se va a llamar usuarios. Usuarios. Tomen en cuenta que esta base de datos que vamos a crear en ese momento va a tener campos básicos, no necesariamente le vamos a agregar todos los campos que nosotros podríamos utilizar. Nada más como manera de ejemplo, ya en la práctica ustedes pueden ampliar este proceso y hacerlo un poco más complejo. Vamos a crear el ID de usuario, vamos a crear el user, que también va a ser de tipo varchar. Con este vamos a poner 20. Espero que no se les ha olvidado todo esto, que de hecho este sea un momento bueno para que ustedes puedan recordar todo lo que hicimos en el ciclo pasado. Vamos a poner el password, que es un tipo varchar 50. Entonces aquí ya tenemos creada nuestra primera tabla, ya está lista, y vamos a crear otra tabla, que a esta tabla le vamos a llamar token. Esta tabla que se llama token es donde vamos a almacenar lo que yo les mencionaba en un inicio, donde vamos a almacenar el identificador de acceso.
a través del cual vamos a estar validando cada vez que un usuario entre a nuestra aplicación. Entonces el primer dato lógicamente es un ID. Este ID es de tipo entero y de hecho a la de arriba se nos olvidó agregar el primary key y que sea autoincrementable. Ya la vamos a modificar. Este ID va a ser auto increment. Vamos a poner el token. Este token va a ser también de tipo varchar y le vamos a almacenar 50 como valor. Vamos a almacenar a qué usuario pertenece ese token, así que le vamos a poner un varchar de tipo 20 y también vamos a almacenar la fecha en que se generó el token. Esta fecha nos puede servir para establecer caducidad del token. Por ejemplo, yo puedo establecer que el token se creó hoy, tiene 2 días, 3 días de validación o tiene 24 horas para desvalidación. Después de 24 horas el token ya no es válido y el usuario tendría que volver a solicitar un nuevo token para seguir utilizando la aplicación. Eso con el objeto de, digamos, no tener tokens que estén por ahí almacenados o que estén guardados y que cualquiera podría utilizarlos en cualquier momento. Pero sí es una lógica diferente que se le podría dar. En este caso, pues solamente vamos a trabajar con el proceso de creación. Ahí tenemos ya creado. Vamos a poner el primary key, que sería ID. Y quiero ver, todo está bien. Y listo, ahí tenemos ya creada la tabla. Le vamos a agregar el auto increment a la tabla usuarios. Alter table, en este caso sería usuarios add primary key y era ID USR. Vamos a ver. Ya está listo. Tendríamos, vamos a ver si nos deja, creo que aquí no nos va a dejar alter table usuarios. Chain ID user int, y vamos a poner ID user int auto increment. Vamos a ver si nos funciona. Sería así. Int auto increment. Bueno, vamos a dejarlo por el momento así. Después les voy a colocar la manera en que lo vamos a modificar. Vamos a crear nuestro primer usuario. Insert into en la tabla usuarios. Y por el momento pues le vamos a poner el valor value 1. No es autoincrementable. El usuario era admin. Esto iría entre comillas. Y luego le pondríamos el password. Se recuerdan que el password se encripta con MD5. Cabe mencionar que MD5 ya está desfasado, pero para seguir el ejemplo del ciclo anterior, básicamente lo que se hace es usar otros métodos de encriptación mucho más modernos. Básicamente lo que cambia es el nombre de la variable, pero en este caso vamos a usar MD5 y vamos a poner católica, nuestra contraseña maestra. Entonces acá ya tenemos insertados los valores. Enter. Usuario, perdón.
y ahí ya tenemos, le ponemos select asterisco from usuarios. Ahí ya tenemos nuestro primer registro creado. Listo, ya está la base de datos creada. Lo único que nos falta es crear un usuario. Para crear un usuario le vamos a poner run all on school punto asterisco to, le vamos a poner user1 arroba localhost identified by, y le vamos a poner nuestra contraseña maestra católica y luego le vamos a poner el flush privilege. Listo, entonces ya tenemos creado nuestro usuario, tenemos creada nuestra base de datos, ya está todo listo en el lado de MySQL. Luego vamos a crear una carpeta donde vamos a colocar la API, así que vamos a usar el comando mkdir y pues para no equivocarnos le vamos a poner la ruta completa, la vamos a crear dentro de var, www, html y le vamos a poner API versión 1.1, así sería, API versión 1.1, esa es la primera API que vamos a crear. Se acostumbra a ponerle así para si hay alguna modificación, entonces se le pone a la segunda carpeta API versión 1.2 o 2.1 dependiendo de lo que se vaya a crear, para poder ir teniendo como actualizaciones si el caso se requiera. En este caso lo vamos a dejar así y luego pues vamos a ponerle que vamos a entrar a esa carpeta. Estando en esta carpeta, yo para que no digitemos tanto código, ya les preparé un archivo donde se encuentra la estructura de la aplicación que vamos a crear, así que vamos a bajarlo con el comando wget, la IP es la 134.119.188. Esto va a estar ahí disponible mientras tenemos el curso. Aquí le vamos a poner ds y adentro hay un archivo que se llama api.zip. Ya se descargó el archivo, si se dan cuenta ahí está el archivo. Entonces aquí solo vamos a usar un comando unzip y le ponemos api.zip y ya tenemos todo listo e instalado. Entonces empecemos a analizar el contenido de este archivo. Para esto será necesario hacer uso de nuestro editor de texto. Entonces yo aquí ya lo tengo en el escritorio, ustedes de igual manera creo que ya lo descargaron. Entonces vamos a esperar a ejecutar Sublime Text. Aquí ya tenemos Sublime Text. Este Sublime Text lo vamos a agregar un folder al proyecto, que sería en este caso nuestro folder de trabajo. Cabe mencionar que en ese momento, se recuerdan, vamos a tener problemas de permisos por la manera en que creamos la carpeta, así que en un momento vamos a solventar ese problema. Solo quiero que cargue acá, sería en equipo, var, www, html, API, y le vamos a dar a abrir. Entonces ya aquí en la derecha ya tenemos nuestros archivos. Aquí si le doy doble clic al index, ya me va a cargar. Vamos a esperar a que cargue el archivo. Mientras carga, está algo tardadito el Sublime Text. Mientras carga, le vamos a otorgar los permisos adecuados. Vamos a regresar a la consola. Vamos a regresar a la consola. Ya de aquí ya cargó el archivo, si se dan cuenta. Lógicamente el problema es que si ahorita hago algún cambio, pues no me lo va a aceptar. Así que vamos a regresar a la consola
Y desde la consola vamos a ponerle, vamos a ver los permisos que tiene esa carpeta. Si se dan cuenta, API versión 1.1, el dueño es root y el grupo propietario es root. Entonces tenemos que cambiar esos permisos haciendo uso del comando cho -r y le vamos a poner que el propietario va a ser católica, católica, a la carpeta API versión 1.1. Y listo, aquí ya deberíamos de tener el usuario propietario católica. Ya podemos trabajar ahora en la API. Bien, recordando un poquito cómo funciona este software, una cosa muy interesante que le he puesto acá como modificación es el hecho de agregar ese comando que se llama header. Ese lo que va a hacer es que todo contenido que nosotros regresemos de esa API, que retornemos de esta API, va a ser un contenido de tipo JSON. Como esta es una API, no va a regresar código HTML, no va a regresar ningún otro contenido más que código JSON. Entonces por eso es que le hemos colocado en la parte superior este elemento. De ahí pues el include once para poder cargar el controlador. Se recuerdan de que estos, aunque es una API, siempre funciona bajo el modelo vista controlador. La diferencia oscila en el hecho que este es un modelo vista controlador usando por supuesto la API. Entonces aquí si le damos clic acá van a notar que aquí están los controladores. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Aquí están los controladores y aquí está el modelo. Esto no va a tener la carpeta vistas ni una carpeta que se llame public HTML por el momento porque no lo necesita. Si por ejemplo la API guardara imágenes, o tuviera que devolver imágenes, tuviera que devolver archivos específicos, entonces sí necesitaríamos que funcionara o que agregáramos esos elementos. Hay una cosa interesante además de ese index, es el archivo htaccess, que ese lo estuvimos viendo en la clase anterior. Este htaccess lo que hace es activar el modo escritura, el modo de sobreescritura de las URL. Se recuerdan que la idea era cambiar la palabra option por los parámetros que nosotros enviáramos a través de la URL. Entonces, por ejemplo, en aquel entonces usábamos bookstart, pleca login, pleca validar login, por ejemplo, que son las entradas a través de las cuales nosotros especificamos qué es lo que queríamos hacer. La idea de esto era crear URLs amigables, básicamente. Pero para que este index.htaccess funcione, debemos de configurar Apache. Así que vamos a regresar a la consola y le vamos a poner que vamos a cambiar dentro del archivo HTTP el archivo HTTPD. Dentro de él está dentro de la carpeta conf y ahí hay un archivo que se llama httpd.conf. Y le damos enter. ¿Qué cosa vamos a buscar acá? Por aquí vamos a buscar la carpeta que sería var www.html. Es esta aquí. Bueno, esta perdón es var www. Tendríamos que buscar var www.html. Es esta justamente. Vean, var www.html. Y nos vamos a la sección que dice Allow Overrides, que sería si permite hacer sobreescrituras o configuraciones a través de un archivo htaccess. Entonces le vamos a poner All, guardamos con Control O, cerramos y para que esto funcione, por supuesto, hay que reiniciar Apache. Y listo, con eso ya nos debería de funcionar sin ningún problema el archivo htaccess que tenemos en la carpeta. Si no hacemos este paso, el archivo htaccess no funciona, así que es importante tomarlo en cuenta. Vamos a esperar que termine de reiniciar el servicio. Vamos un momentito. Bueno, la máquina se ha tornado lenta. Es parte del desarrollo. Ya está. Entonces
esto era nada más para recordar un poquito la estructura que tenemos. Bien, recordemos así a grosso modo cómo funciona este proceso. Como ese archivo htaccess lo que hace es, digamos que todo lo que nosotros pongamos a partir de la carpeta donde tenemos guardada la aplicación, toda esa información la guarda en un parámetro get que se llama Aptions. Entonces yo, por ejemplo, si escribo, en este caso localhost, voy a escribir aquí localhost y le pongo pleca, la carpeta se llama API versión 1.1, pleca. Todo lo que escriba a partir de esa diagonal es guardado en un parámetro que se llama Action. Por ejemplo, yo escribo login, o yo escribo, digamos, usuarios, o yo escribo, así como lo hacíamos en la vez anterior, escribo libros. Entonces lo que hace es que esa palabra libros es un parámetro de la variable Action que va a través del método get. O en otras palabras, es como que hayamos escrito localhost pleca API versión 1.1 pleca index.php y luego se acuerdan que los valores con el get se iban así, action igual, y ahí le podemos colocar el login. Esto que está escrito, digamos, aquí si yo le pongo login, esto que está escrito en la parte de arriba, esto es exactamente lo mismo que está escrito acá abajo. Hace exactamente el mismo proceso. Aquí dice localhost login, en la parte de abajo también dice localhost login. Significa de que de hecho todo lo que nosotros ejecutemos, todo lo que nosotros hagamos a partir de la carpeta se va a ir a guardar en ese archivo. Estas se conocen como rutas amigables. O sea, es más simple y más fácil de identificar a que le coloquemos un action e incluso que aquí agreguemos más parámetros, por ejemplo, otro p igual y otro valor. Entonces sería un poquito más complicado. Entonces esta parte de acá, a este login, yo le puedo seguir colocando, por ejemplo, validar. Y básicamente este es el string que tiene action. Si lo vemos de esa manera, este es el string que tiene action. Dice validar login, validar login. Entonces aquí la variable URL, que es lo que tenemos acá, ¿qué es lo que va a almacenar? Va a almacenar básicamente esto. Va a almacenar esta información. Ahora, aquí he agregado una función más. Creo que en el ciclo pasado, como estábamos usando PHP 7, lo hacíamos diferente. Pero sin embargo, aquí he agregado una función más que se recuerdan era la función iset, que se utilizaba para determinar si una variable existe. Entonces aquí le pregunto si la variable action existe, entonces que devuelva el contenido de action. Si no, pues que devuelva comillas, comillas, o sea, en otras palabras, que quede vacío. Con el comando rtrim lo que hacemos es quitarle los espacios en blanco al lado derecho de URL. Eso es por si acaso nosotros aquí le agregamos espacios en blanco de esa manera. Entonces el rtrim lo que hace es quitar esos espacios en blanco. Y el explode lo que hace es crear un vector, una matriz a partir de un string. Yo le indico que el string está separado por diagonales y está en la variable URL, entonces genera un vector a través de este separador. Entonces significa de que ahora esta que tenemos puesto acá va a tener dos parámetros. Va a tener en el elemento 0 va a tener login y en el elemento 1 va a tener validar login. ¿Okay? En nuestro ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer es nada más utilizar login. Más adelante vamos a hacer uso de más parámetros. Entonces, por ende, URL lo único que va a contener en este momento va a ser la palabra login. Eso es nada más. Entonces aquí le decimos que action va a ser igual a URL 0, en este caso sería login, y creamos un nuevo controlador, una variable objeto del controlador, y en este controlador hacemos un switch y decimos en el caso que sea login, entonces que manda a llamar al objeto MVC en el elemento que se llama login. Y por supuesto aquí tenemos un error, significa de que en el caso de que yo no mande ninguna información, entonces me va a generar un error. Si quieren probarlo, aquí de hecho lo pueden hacer en el navegador, vamos a ver que no se tarde mucho en cargar. Mientras carga, quiero que vean el controlador. Este es el controlador
En el controlador hay por el momento, dos funciones públicas, dos métodos públicos. Uno es el error y el otro es el login, que es justamente lo que mandamos a llamar del index. Mandamos a llamar el login y mandamos a llamar el error. ¿Cuál es el error? En el caso de que el action no exista, en el caso que también yo haya puesto una entrada que no existe en este momento. Ahorita login existe, pero por ejemplo, yo coloque users no existe, entonces genera ese error en la parte de la entrada. Estos son los dos que aparecen. Entonces le vamos a poner entrada no válida y el login pues lógicamente va a ejecutar el proceso que nosotros queremos realizar. Aquí ya está cargando. Vamos a entrar al navegador. Vamos a entrar a la parte del navegador. Y aquí en el navegador, pues, lógicamente vamos a poner, esto les va a traer viejos recuerdos de cuando estábamos trabajando en Web 2 y aquí escribíamos localhost diagonal y API versión 1.1 PK. Vean, ahí aparece entrada no válida. Ese es el mensaje que aparece en este momento. De hecho, Mozilla ya me traduce y me dice que esto es un JSON, que es lo que me acaba de devolver. La entrada dice mensaje entrada no válida. De hecho, también si yo escribo por acá, en lugar de login, escribo user, en este caso, también me aparece entrada no válida, porque eso no existe. Lo único que existe ahorita es user. No lo voy a colocar porque de hecho este todavía tiene algunos errores. No lo hemos configurado de manera adecuada. Bien, ahora vayámonos a el controlador. Les decía que el controlador lo que hace es mandar a llamar a el archivo, a su propio controlador, que es controller user, y ahí crea un objeto a partir de este controlador, que es el que tenemos acá. Este es el que va a manejar todo lo que tenga que ver con los usuarios. Cuando llega, esto ya está creado para que ustedes no escriban tanto código. Hemos creado la clase controller user. Hay una propiedad privada que se llama user, está el método constructor y si parámetros, esto es si en el caso traemos un parámetro agregado acá, si parámetro es igual a comillas, comillas, entonces, que es el que hemos puesto en este extremo, si parámetro es igual a comilla, comilla, o sea que si está vacío, entonces lo que va a hacer es mandar a llamar, en este caso, mandar a validar un usuario y va a mandar a llamar a validar login. En caso contrario, pues mandaría a llamar el método que nosotros mandemos a invocar. En este caso, en este usuarios, que es el que tenemos acá, también se encuentra vacío. Lo único que tiene es una clase usuarios que se extiende de la clase base de datos y su único proceso en este momento es conectar. Quiero que vayamos a esta parte de conectar en la DB class. Aquí tenemos configurados la conexión a la base de datos. No se la voy a mencionar porque eso ya lo vimos el ciclo pasado. Solo le vamos a poner las configuraciones. Aquí creamos un usuario específico. Si mal no recuerdo le pusimos user1 y la contraseña pues no era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sino que era nuestra contraseña maestra católica. Listo, aquí ya tenemos estos dos elementos que al igual que el ciclo pasado, esto lo que hace es convertir un fetch as of, un objeto fetch as of a un array, y esta parte de arriba lo que hace es convertir, establecer una conexión a la base de datos haciendo uso de MySQL. Bien, pero empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Nos quedamos en el controlador usuario. Entonces en el controlador usuario necesitamos crear el proceso que nos permita hacer el proceso de validación, que es validar login. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear una función, un método un public function. A este le vamos a poner validar login, no lleva ningún parámetro.
se me perdieron, aquí está. Validar login. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la parte de validar login es verificar que ciertas variables que vamos a hacer uso si existan. Vean, yo puedo mandar a llamar el login en el momento de ejecutar, de hacer uso de mi aplicación, pero puede suceder que los parámetros que yo necesito para hacer el proceso de validación no existan. Yo necesito que esto traiga el usuario y el password. Entonces en este momento pues no tenemos usuario y password asignado. Entonces debemos de decirle que nos retorne el usuario y el password. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a poner un if. Lo vamos a hacer por partes. La condición puede ser muy compleja. Lo vamos a poner si la variable que viene a través del método post que se llama user. Aquí termina el iset. Perdón, aquí. Y la variable que viene a través del método post que se llama password, se va a llamar password. Si esas variables existen, ¿qué cosa voy a hacer? Pero yo necesito ahorita validar lo contrario. Necesito decirle qué va a hacer si no existe. Entonces yo puedo negar esta condición. O sea, esto me va a devolver verdadero si ambas variables existen. Y me va a devolver falso si alguna de ellas no existe. Si yo, por ejemplo, solo mandé user, me va a devolver falso. Si yo solo mandé password, me va a devolver falso. Entonces yo tengo que revertir eso. Entonces para eso se recuerdan que utilizábamos el signo de admiración. Lógicamente esto lo tenemos que encerrar entre paréntesis. Entonces vamos a poner paréntesis al inicio y al final. Como siempre, tengan mucho cuidado con los paréntesis. Como hemos visto en clases anteriores, yo lo que hago es abrir y cerrar para evitar que se me acumulen esos paréntesis. Luego vamos a usar una variable que es lo que va a devolver como JSON. Aquí vamos a poner un array. Creo que esto ya les está refrescando un poquito la memoria de cómo trabajamos el ciclo anterior. Aquí vamos a crear una variable que le vamos a poner success y le vamos a decir que success va a ser falso. Esto con el objeto de que la persona que esté utilizando nuestra API sepa que hemos hecho una petición errónea. ¿Y cuál es el mensaje de error que le vamos a enviar? Le vamos a enviar parámetros user y pass son obligatorios. Punto y coma. Bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, en caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer en caso contrario? O sea, en caso contrario que sí los parámetros estén correctos, entonces ahí sí ya vamos a hacer un proceso de validación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Vamos a poner un if y vamos a crear una variable que se llama registro. Esta variable de registro va a tener dos cosas, o va a tener uno, un array que contenga el registro validado en la base de datos, y dos, pueda tener un valor de falso indicando de que no hay un registro en la base de datos que coincida con los datos que nosotros hemos enviado, que es el usuario y el password. Entonces acá le vamos a poner que sea igual, aquí usamos this, y allá tenemos una variable objeto que es user. Entonces le vamos a poner user, y ese user también va a tener un método que se va a llamar validar login. Este validar login necesita, por supuesto, dos parámetros. Entonces yo lo voy a enviar a través del post, los parámetros user, y el otro que también viene a través del post, que sería el password. Y aquí le vamos a decir qué vamos a hacer en el caso de que esta condición traiga un array o que no lo traiga. Aquí le voy a poner en caso contrario, de una sola vez, abrimos y cerramos llaves. ¿Qué voy a hacer acá? Pues igual un $info igual, y aquí le vamos a poner array y parámetro que en este caso sería success igual mayor. Falso significa que algo sucedió, y el mensaje va a ser usuario o password incorrecto. ¿Ok?
Y solo para finalizar, aquí abajo del if vamos a poner un echo JSON encode y aquí la variable que vamos a codificar. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues imprimirnos ese vector que anteriormente hemos definido como info, imprimir ese valor en un formato JSON. Ahora, esto es lo que va a hacer en el caso de que no existan las variables o el usuario de password sea incorrecto. Pero ¿qué va a hacer cuando sea correcto? ¿Qué es lo que va a devolver? Bueno, pues aquí le vamos a poner info array. La ventaja de este video es que ustedes pueden repetir una y otra vez este proceso hasta entenderlo. Créanme que les va a servir de mucho el aprender a dominar estas APIs porque son las tendencias actuales. Normalmente ahora cuando vamos a crear aplicaciones y consumir recursos de terceros, lo que nos proporcionan es una API REST o es un web service. Entonces es una buenísima idea conocer muy bien cómo funcionan estos elementos. Entonces acá vamos a devolver usuario correcto, coma, y vamos a colocar, vamos a devolver el token. Este token es el que el usuario al final de cuentas va a utilizar como llave para poderse estar validando. Es una cadena de caracteres cualquiera, que es la que nosotros vamos a devolver en este momento. Entonces, actualmente me devolvería esa cadena de caracteres tal cual está. Lo que vamos a hacer acá es ponerle, eso va a venir dentro de registro. Allí ese como contiene todos los datos de la base de datos, sería el elemento 0, y dentro del elemento 0 va a venir un elemento que se va a llamar token. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Por supuesto esto no funciona porque este user que hemos creado acá es un objeto que depende de la clase usuarios y debe de tener un método que se llama validar login, perdón, que por supuesto aún no lo hemos creado. Entonces, entendiendo este proceso de acá, vámonos ahora a usuarios, que es la parte del modelo, donde ya vamos a tener acceso directamente a la parte de la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el modelo de usuarios? Aquí igual vamos a crear la función public function, le vamos a poner validar login y acá le ponemos las variables que vamos a recibir, que era user y password. Ya tenemos listo el usuario y el password. Ok, ahí está el usuario y el password. Entonces ahora ya sí ya podemos hacer directamente la consulta a la base de datos. Lógicamente aquí yo voy a colocar la que vimos en el ciclo pasado. Sin embargo, aquí siempre hay que considerar procesos de protección y seguridad. Yo en lo personal, cuando ya creamos aplicaciones para terceros, no uso el método query, que es el que vamos a usar en este momento. No uso el método query para realizar la consulta, sino que usamos consultas preparadas con prepaid statement, porque eso evita inyección SQL. Pero ahorita como ejemplo vamos a hacer uso de esto. ¿De dónde sale este query? Pues se recuerdan que en dbClass aquí establecemos una variable que se llama conexión. Esta es la que realiza la conexión directamente a la base de datos. Aquí esa variable es la que tenemos acá. Hace una conexión al localhost user 1 con el usuario user 1, con la contraseña católica y a la base de datos que se llama school. Si hay un error, pues nos mostraría un error, y si no, pues esto devolvería que está conectado. Entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo en esta parte de acá, de la variable o de la conexión a la base de datos que tenemos heredada de la clase base de datos. Vamos a lanzar una consulta. La consulta va a ser select asterisco from usuarios where, y aquí le ponemos user igual, entre comillas simples, la variable user and password igual. Se recuerdan que como viene encriptado, tengo que compararlo encriptado, md5 paréntesis comillas simples, y aquí le vamos a colocar $.
$pass. Como estoy usando comillas dobles, se recuerdan en PHP, eso me da la ventaja que yo puedo, o en el caso PHP, sustituye el valor de la variable dentro de las comillas dobles. Si no, tendríamos algunos problemitas. Entonces aquí ya tenemos listo. ¿Esto que nos va a devolver? Nos va a devolver un objeto con el grupo de registros que nosotros vayamos a utilizar. Aquí ya podemos usar un if y le decimos, por ejemplo, que $registro va a ser igual al resultado, al result que tenemos en la parte de arriba, y este tiene un método que se llama fetch. Fetch, ft se llama tsh-assoc. Así sería. Fetch assoc. Este fetch assoc, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente lo que hace es devolver un vector del registro que nosotros hayamos generado. Ese vector, por supuesto, yo lo puedo manipular, o sea, dentro del registro vamos a tener el nombre de usuario, vamos a tener el ID, vamos a tener el password, que ese es el valor que tiene esa variable. Pero, como yo les mencionaba, lo que necesito es un token. Bueno, esto va a devolver verdadero si en el caso el resultado de esta consulta obtiene un registro. Esto devolvería falso en el caso que la consulta de arriba no haya devuelto algún registro en especial. Entonces le vamos a poner else. Vamos a ponerle un sobre el else y aquí le vamos a poner que devuelva falso. Pero veamos qué vamos a devolver acá. Le vamos a agregar al vector que ya tenemos, que se llama registro, que este tiene el elemento user, tiene el elemento password y tiene el elemento ID user, pero le vamos a agregar otro elemento más. El elemento 0. Yo le voy a devolver token. Entonces el token va a ser igual a un método que nosotros vamos a crear acá, que sería el método generar token. Y abrimos y cerramos paréntesis. Luego ese token, por supuesto, hay que guardarlo. Entonces voy a poner acá un método que se llame guardar token, que por supuesto ya lo vamos a crear. Este guardar token, ¿qué es lo que va a requerir? Va a requerir de hecho el token que hemos generado arriba. Este token, y también va a requerir el usuario para poder almacenar. Y esto lo que va a hacer es devolver registro. ¿Ok? Entonces la idea es así, hago la consulta y busco si hay un registro en mi base de datos que coincide con el usuario y la contraseña. Si eso coincide, me va a devolver un vector. Ese vector yo le agrego un elemento más, que sería el token, y en ese token mandamos a llamar a una función que todavía no hemos creado, que se va a llamar generar token, y por supuesto guardamos ese token, que tampoco hemos generado este método, se llama guardar token, ya lo vamos a generar y luego devolverlo. Vamos en orden. Lo primero que vamos a hacer es crear el function que se llama generar token. ¿Qué es lo que necesita generar token? Ningún parámetro. Y acá empecemos. Le voy a colocar aquí un algoritmo base para generar un token, pero aún sin embargo hay una gran cantidad de métodos para generar un token válido si ustedes quieren hacerlo. La ventaja es que me genera tokens únicos, significa de que en alguna medida cada vez que yo mande a solicitar no va a existir manera en que el sistema me pueda generar el token dos veces, no existe esa posibilidad.
Entonces lo primero que voy a hacer es generar una variable que se llame letters. Esta variable que se llame letters va a tener las letras del abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Que vean que sí me puedo el abecedario. Luego vamos a generar una variable que se va a llamar upper. Igual. Y aquí vamos a esta variable que se va a llamar upper, la vamos a convertir str split string. Lo que hace es que la variable letters que tenemos arriba la convierte ahora en un vector. Significa de que upper ahora va a tener en el elemento 0A, en el elemento 1B, en el elemento 2C, en el elemento 3D y así sucesivamente. Esto tienen que recordar un poquito el concepto que vimos en el ciclo pasado acerca de vectores. También vamos a generar otro vector, se va a llamar number. Este vector number vamos a usar un comando que se llama range, que lo que hace es generar un vector con los números en el rango que especificamos ahí. Significa de que number va a tener en el elemento 0 un valor 0, en el elemento 1 un valor 1, en el elemento 2 un valor 2 y así sucesivamente, hasta llegar al valor de 9. Ahora vamos a usar una función que se llama shuffle. Esta función shuffle es como desordenarlos. ¿A qué se refiere con desordenarlos? Como en la parte superior teníamos las letras A, B, C, D hasta la Z de manera ordenada, son 26 elementos, pues y sabíamos que en el elemento 0 estaba la letra A. Pues con este comando shuffle ahora el elemento 0 probablemente no tenga la letra A, va a tener otro elemento cualquiera. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el number. Significa que también en ese caso el number en el elemento 0 no necesariamente va a tener el valor de 0, va a tener un valor totalmente diferente. Ahora vamos a, ya que tenemos esto mezclado de manera aleatoria, o sea, significa que no siempre van a estar en la misma posición, por eso se llama shuffle. Array total va a ser igual a array, hay un método que se llama array merge. Y aquí le vamos a decir que merge significa algo así como concatenar, unir. Entonces vamos a unir el vector que se llama upper con el vector que se llama number. Entonces ambos vectores ahora están unidos. Y de aquí vamos a generar un random. Cuando decimos que están unidos, significa de que las letras de upper que estaban desordenadas con las letras de number que también estaban desordenadas, ahora los números de number, perdón, que estaban desordenados, ahora ambos conforman un solo vector que está dentro de array total. Significa que array total tiene letras de la A a la Z y números del 0 al 9 de manera desordenada. Ahora vamos a generar un random key. De ese random key vamos a poner un array-run, que es un key aleatorio. Significa que de la variable array total vamos a seleccionar un número o un elemento aleatorio cualquiera. Significa de que de las letras de la A a la Z y los números del 0 al 9 vamos a seleccionar de manera aleatoria un elemento cualquiera, no importa cuál sea. Entonces le vamos a poner $C igual, y aquí ponemos que este $C va a ser igual a array total, abrimos corchetes y aquí le ponemos random key. Traduciendo, esa letra C puede tener cualquier letra de la A a la Z o cualquier número del 0 al 9. Alguien podría decir, pues, ¿por qué tanto código para generar una letra aleatoria? Es por cuestiones de seguridad principalmente. La idea principal es que se pueda tener un token válido de diferente manera. Alguien podría reducir ese código y hacerlo más simple, es muy probable. ¿Okay? Si lo hacen, pues perfecto. Ahora bien, necesito agregar un elemento más, porque de igual manera alguien me va a decir, si el token es la letra A,
esa letra A, aunque sea aleatorio, en algún momento me lo va a devolver de nuevo. O también podría ser de que yo estoy limitando mi acceso a que ahora son 26 posibilidades más 10, son 36 posibilidades, significa que 36 veces podría generar un token, pero no es así, ¿verdad? Esa letra C me va a servir para agregar otro elemento más, el time. Este time lo que devuelve es el intervalo de tiempo, justamente la cantidad de segundos que han transcurrido desde, creo que 1980, si no me equivoco, a la fecha. O sea, cuenten cuántos segundos han transcurrido desde 1980 a la fecha. Y ese es el número que devuelve time. Significa de que, por ejemplo, en este justo momento podría ser 15 millones y algo. Y un segundo después ya son 15 millones y algo más uno. Y así sucesivamente. Entonces ese valor siempre va a cambiar por cada vez que nosotros generemos un token. Ahora sí, ya podemos generar el famoso token. El token va a ser igual. Y aquí usamos una función que se llama SHA-1. Esta incluso la podrían sustituir en MySQL por el MD5. SHA-1 es una función un poco más moderna. Y vamos a concatenar la dichosa letra que generamos al azar con la dichosa marca de tiempo que teníamos acá. Entonces al concatenar eso, SHA-1 hace como el MD5, o sea, me genera esa cadena y me la encripta como una cadena de caracteres grande. Sería, el SHA-1 tiene 40 caracteres, entonces yo voy a tener un string de 40 caracteres. Hay otras funciones SHA que permiten generar hasta 256 caracteres, significa que yo podría tener una llave un poquito más compleja. En alguna medida, pues ese token se generó de manera aleatoria, es un número aleatorio válido, no sabemos, no vamos a saber probablemente qué signifique, pero sí en alguna medida vamos a tener ahí el periodo de tiempo. Y ahora le ponemos return token. Recuerden que la idea de esto es que me devuelva un identificador de sesión diferente por cada vez que yo lo solicite. Y eso es lo que hemos intentado realizar en esta función. Vámonos ahora, nos hace falta eso, nos cubriría este proceso de generar el token. Ahora vamos a guardar el token, que es otra parte interesante que debemos de hacer. Esa es una función más simple. Entonces aquí le ponemos public function guardar token. ¿Qué es lo que necesito para guardar el token? Necesito el token, por supuesto, que ya lo tuve que haber generado anteriormente, y necesito el usuario. Necesito el usuario. Bien, listo. Ya tenemos aquí el usuario. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Esto es bien simple. Como ya generamos el token y se lo vamos a devolver al usuario, pero para que la próxima vez que el usuario valide ese token, yo tengo que guardarlo en alguna parte. Entonces debemos de guardar esa información haciendo uso de conexión. También vamos a ejecutar una query, y en esa query vamos a poner el proceso de inserción, insert into, y vamos a guardar en la tabla token, que ya la habíamos creado. Ahí vamos a poner que token va a ser igual a $token, que es la variable que tenemos arriba. Vamos a poner que user va a ser igual a $user, que es la que tenemos arriba también. Y le vamos a poner que la IP va a ser igual a la IP de la máquina. ¿Por qué vamos a guardar la IP? Podríamos hacer también aquí procesos de validación. Por ejemplo, podríamos hacer que ese token, cada vez que se valide, lo haga desde la misma IP, que podría ser también una opción. Que nosotros queramos validar el acceso dependiendo de dónde el usuario está accesando nuestra aplicación. Podría ser utilizado en ese momento. Sin embargo, ahorita pues nada más lo vamos a hacer con fines de almacenar. ¿Se acuerdan que las llaves, cuando utilizábamos PHP, las llaves se utilizaban para que yo dentro de ella pudiera colocar vectores en lugar de hacer uso de otros elementos? Entonces aquí adentro
le vamos a colocar el elemento que se llama remote-address y listo. Ya tenemos lista nuestra función de guardar. Hasta ahorita básicamente el proceso ya está finalizado, solo falta que lo probemos. Ahora bien, estamos acostumbrados que cuando terminamos el código lo probamos directamente desde nuestro navegador, pero en esta ocasión estamos creando una API y a no ser que tengamos algún complemento en el navegador para poder hacer la prueba, probablemente no funcione, pero en caso contrario no. La otra cuestión es ¿cómo podríamos probarlo? Si quisiéramos hacerlo a través del navegador, tendríamos que crear un HTML, crear un formulario, crear las variables a través del método POST y mandarlo a llamar. Podría ser una opción, pero eso nos llevaría en este momento un poquito más de trabajo y probablemente lo que nosotros queremos no es crear un formulario HTML, sino probarlo en una aplicación totalmente distinta. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para probar este modelo que acabamos de crear en este momento? Pues para eso es que utilizábamos el Postman. Antes de que probemos el Postman, quiero que nos vayamos ahora a la consola. Y como nos vamos a accesar desde afuera, vamos a usar el comando IP address. Y con este IP address, por acá tenemos esta IP, tenemos dos IPs asignadas. Tenemos esta, la 10.0.2.15, que esa nada más es para salida a internet. Y tenemos la 192.168.0.12, que es la que nos sirve para conectarnos a través de la máquina local. Si ustedes por obvio motivo no tienen esta otra IP, es muy probable que no hayan configurado en la máquina virtual, aquí se van a las configuraciones de la red, no hayan configurado el segundo adaptador como un anfitrión. Así que traten de configurarlo para que pueda funcionar ese proceso. Eso lo vimos, lo hemos hecho varias veces al inicio del ciclo, vimos cómo podíamos ejecutar el proceso de configuración de ese adaptador. Si no, revisen la guía de configuración del DNS para que entiendan cómo debería de quedar. Bien, ya que tenemos lista esa IP, vamos a ver si esto realmente nos funciona. Nos vamos al Postman y estando aquí en el Postman, por aquí hay una función, hay un signo más. Le hacen clic al signo más. Este Postman, por cierto, consume muchísimos recursos. Vamos a ver qué IP es la que teníamos. Era la 192.168.0.12. Entonces yo le voy a poner aquí 192.168.0.12. Este va a ser una petición HTTP. Pleca API versión 1.1. Pleca. Entonces aquí le puedo enviar un send solamente para probar si tenemos comunicación. Vamos a esperar un momentito para que se comunique con el servidor. Si se tarda mucho, hay varias probabilidades que pueden existir, ¿verdad? Una de ellas es que el firewall de nuestra máquina virtual nos esté bloqueando el acceso a Apache. Vamos a ver acá. 192.168.0.12, si estamos bien. Revisemos el firewall. Podemos poner firewall-cmd -this-all-sony. Podemos revisar acá la zona pública, que es la que nos interesa, qué servicios tiene habilitados. Tiene Trush, la public. Si se dan cuenta, la public solamente tiene DHP y SSH habilitado, que es los servicios que podemos accesar desde afuera. Así que ni modo, hay que agregar el nuevo servicio. Le vamos a poner public cmd-add service, perdón, -zone, va a ser a la zona pública -add -service. Podemos poner -port o -service, como sea. En este caso le vamos a poner que me agregue el protocolo HTTP.
y menos permanent. Esto también ya lo hemos visto en muchas ocasiones, el uso del freeware. Ahora solo le ponemos freeware-cmd reload. Esperamos un momentito. Listo, veamos ahora acá. Vamos a cancelar esta petición. 192.168.0.13. Y aquí ya nos devuelve un resultado. Vean, el resultado que nos ha devuelto es de hecho es un JSON que trae nada más message no válida. Perfecto. Veamos qué otra cosa vamos a hacer. Como ya hemos generado las entradas, entonces vamos a probar ahora la entrada login. Entonces le doy login y vamos a ver qué nos devuelve ahora. Bien, en login dice que nos devuelve falso, parámetros usuarios, los parámetros user y password son obligatorios. Si voy a mi código y voy a verificar qué es lo que sucedió, recuérdense que esto es un proceso lógico que se realiza desde el index. En el index se encontró la entrada login, mandó a llamar al controlador la función login, vino hacia acá, mandó a llamar el controller user con el parámetro, con el objeto del parámetro. Nos vamos a controller user. Aquí recibió el parámetro, sin embargo, como este venía vacío, mandó a llamar validar login. Vino aquí a validar login, preguntó si la variable user y la variable pass a través del método post existía. Pues por supuesto que no, porque no la hemos enviado. Entonces dice parámetros user en pass son obligatorios. O sea que hasta acá se ejecuta el código y por lo visto está funcionando sin ningún problema. Regresemos al Postman. Yo les decía, para que pudiéramos probar esto tendríamos que crear un formulario. Pues aquí no. Aquí hay varias maneras de probar la API. Aquí está el método a través del cual estamos enviando la información. Es el método get. Y abajo se encuentra también el método post. Ahí está el método puts, patch, delete, copy, heal, option. Estos los vamos a ver un poco más adelante. Vamos a trabajar ahorita con el método post. Nos metemos al método post y en la sección que dice body, ahí nosotros le podemos decir qué tipo de datos vamos a enviar. Voy a enviar un form data, en este caso sería como un formulario, y voy a enviar los parámetros que serían user, admin. Probemos mandar solo admin, a ver qué pasa. Vean, nos sigue diciendo que parámetros user y en pass son obligatorios, porque le hemos puesto pass todavía. Ahora le voy a poner pass, la contraseña era católica, yo le voy a poner unos 345 solo para probar. Y vamos a ver qué nos devuelve. Usuario y password incorrecto, o sea que hasta ahorita pasó esta condición que teníamos definida acá. Luego se vino a esta sección para ir a validar login. Vamos a ir al usuario, entró a la parte del usuario y cuando llegó a este validar login fue a buscar un registro en donde el usuario fuese igual a user y el password fuese igual a md5. Como esto no devolvió ningún registro, entonces se vino hacia acá y este proceso devolvió falso. Como devolvió falso, se vino a este extremo y ejecutó estas líneas que tenemos acá, usuario y password incorrecto. Ahora, ¿qué pasa si mandamos el usuario y password correcto? Que si no me equivoco era católica. Damos católica, damos en y bingo, aquí tenemos ya definido nuestro usuario y password. Y vean, aquí está nuestro token. Este es el token que acabamos de generar. Sí, ¿qué es lo que hizo? Llegó hasta acá, se fue a validar login. En validar login encontró un usuario y un password correcto, entonces vino y fue a generar el token. Hizo todo este proceso que tenemos acá, toda esta función que tenemos acá. Esto es lo que nos generó, en este caso, esta cadena de caracteres. Hizo ese proceso y luego fue a guardar el token. Revisemos en la base de datos si realmente nos guardó el token. Vamos a entrar a MySQL -u root -p y aquí en nuestra contraseña maestra use school y vamos a ponerle acá select
asterisco from token. Y ahí lo tenemos. Vean, este número que está acá es exactamente, o debería de ser exactamente el número que tenemos puesto en la parte de abajo. Dice que fue generado por admin. Hay algo que se nos olvidó agregar. ¿Se recuerdan? Mira, aquí está la fecha, no le hemos agregado. Pues ese es un error que podemos corregir en este momento. Venimos hacia acá y le podemos colocar que además de esto le pongamos la fecha. La fecha no es tan complicado, solo le decimos que guarde la fecha actual, now. Aquí yo puedo mandar a hacer peticiones de token las veces que yo quiera. Ahorita si le vuelvo a enviar otra vez la petición de token, van a notar que me va a generar otro token y va a ser un número totalmente distinto. Si me voy aquí a la base de datos, notaron que ahora sí, ya aparece un token diferente para el usuario admin, que este fue generado este día según la fecha de la computadora, la sesión de 19.22 desde la 192.168.01. Y listo, ya tenemos nuestra aplicación para generación de tokens. Ya esto es una API, es una API un tanto más profesional, porque si se dan cuenta acá, pues tenemos las entradas. Más adelante le vamos a ir agregando más cosas, pero ya tenemos la entrada y ya nos genera el token. Lo que debería de hacer la aplicación de terceros es guardar este token, porque este token que acabamos de generar acá es el que le va a servir a PHP, a nuestra API, para poder validar el usuario. Lo que tendríamos que hacer ahora es que enviarle ese token a la API para decirle, mire, hoy quiero saber, por ejemplo, cuáles son los mensajes, cuáles son los usuarios, deme una lista de entradas, guárdeme una entrada, etcétera, etcétera. Pero lo voy a hacer a través de ese token de validación. Si yo no genero ese token, es porque no conozco un usuario y password correcto, y es porque no tengo acceso de alguna manera a la plataforma, a la API el recurso que me está proporcionando la API. Bien, eso sería por el momento la clase del día de ahora. Creo que se hizo un poquito larga, si no me equivoco. Sí, ya llevamos casi las 2 horas. Si esto lo hubiéramos hecho en el centro de cómputo, tendríamos que habernos llevado las 2 horas. Me gustaría que ahora ustedes hicieran esto en su computadora. Les voy a dejar una actividad en la plataforma para que me puedan subir las capturas de pantalla del mismo ejercicio que acabamos de hacer actualmente, pero ya realizado en su máquina virtual. Tómenselo muy en serio, o sea, háganlo ahorita que tienen tiempo, háganlo no porque es parte de la clase, no porque tengo que hacer las actividades que me ha dejado la universidad, sino que porque hay que aprender. Entonces es el momento adecuado para aprovechar este tiempo que tenemos de ocio y poder, pues, agregar más conocimiento a nuestra carrera. Créanme que hay muchos sitios en línea que contratan a personas que hacen trabajo de freelancer para que simplemente pueden crear un proceso como este. Mire, le dicen, mire, necesito que me haga una API, esta es mi base de datos y quiero hacer procesos para guardar, para eliminar y para consultar y actualizar datos de una tabla que se llame cliente, por ejemplo. Y ustedes hacen esta API, ya tienen el modelo, o sea, ya tienen el cascarón, digamos, y solamente lo empiezan a implementar y hacer las adaptaciones necesarias. Y listo, ya tienen la API para que puedan cobrar ¿qué? 50, 100, 200 dólares, dependiendo de a quién se lo vayan a contratar. Esto aquí apenas lo hemos hecho en 1 hora y algo, por todas las explicaciones que yo les he dado, pero ya en el proceso ustedes pueden crear esto muy bien probado en un rango de 2-3 horas y ya se ganaron un par de dólares. No estaría de más. Postman, les recuerdo, es importante que lo aprendan a dominar, principalmente porque es un software que me permite probar cómo funcionan estas aplicaciones. Bueno, sin más que agregar, solamente no se les olvide capturas de pantalla en un documento de Word donde ustedes me muestren el trabajo que ustedes han desarrollado en esta aplicación. No vayan a pedírselos a sus compañeros, háganlo ustedes, tómense el tiempo necesario para poderlo entender, traten en la medida de lo posible de poder resolver el ejercicio completo, porque no hay otra manera de aprender, no hay otra manera de poder hacer este tipo de recursos, y se los recomiendo principalmente porque son cosas que se utilizan en el día a día. Nosotros en la empresa usamos definiciones de API para todas nuestras aplicaciones. Todas nuestras aplicaciones se las podemos proporcionar a terceros. Tenemos nuestra plataforma base,
pero si el cliente, por ejemplo, quiere crear su propia aplicación, tiene un departamento de desarrollo y quiere crear sus propios aplicativos, no necesariamente tiene que ser con nosotros. Le damos un acceso a la API, le damos un manual y él empieza a crear todo a su medida. Entonces, le damos como un producto agregado al cliente. Eso es una ventaja muy, muy grande. Así que les pediría que por favor traten en la medida de lo posible de hacer este ejercicio tal cual lo hemos planteado ahorita. Vayan haciéndolo despacio, traten de ir frenando el video, traten de ir pausando el video, en este momento digiten el código y luego vuelvan a regresar otra vez al video y así ir entendiendo paso a paso qué cosas van realizando. Este modelo que yo les di, el modelo Vista Controlador que vimos el ciclo pasado, algunos creo que les ha resultado un poquito difícil tal vez de entender, pero créanme que en el momento en que ustedes comprendan muy bien cómo funciona este modelo, se les va a hacer muchísimo más fácil empezar a crear y diseñar aplicaciones. Sin más que decirle, pues pasen un feliz día, espero que respeten la cuarentena. Hoy hay cárcel para los que quieran salir de su casa, así que mejor quédense guardaditos en su casa y sigan aprendiendo un poquito más, que eso es parte de lo que debería ser. Yo esperaría que cuando regresemos a clase, en el momento que ya tengamos libertad de poder regresar a la universidad, me digan, mire, yo en mis vacaciones aprendí un montón de cosas, vi videotutoriales, hice trabajo, sería fantástico, porque eso significa de que aprovecharon muy bien su tiempo, ¿okay? Así que háganlo, no está de más. Si tienen alguna pregunta o duda, sugerencias acerca del video, pueden hacerlas sin ningún problema, pueden escribirlas a mi correo electrónico wilfredo.chacon@catolica.edu.cb, comentarios a través de la plataforma, yo los estoy leyendo en estos momentos. Yo tomo el tiempo para entrar a la plataforma y poder buscar algún tipo de comentarios que tengan. Y pues como esto está en mi canal, suscríbanse a mi canal. Tal vez en algún momento se me pueda hacer esto un hobby de estar haciendo clases en línea. Gracias, nos veremos en la próxima clase.